Bueno, gloria a Dios. Hay que venir antes. El tema que vamos a tocar en esta tarde en la reunión de familia es la influencia de los padres en la vida espiritual de los hijos. Yo quiero preguntarle a los padres, quiero comenzar preguntándole a los padres. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean buenos cristianos? ¿Sí? ¿Alguien me puede explicar por qué? Perdón, ¿quién ha sido? Que levante la mano. Lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida. A ver, eso es como... A ver, Lina. Porque no quieres que tus hijos se pierdan. Ser buenos cristianos. Vale. ¿Alguien más? ¿Por qué quieren que sus hijos sean buenos cristianos? Estela. Que es la voluntad de Dios que ellos tengan a Dios en cuenta en sus vidas. Porque se fundamentan en los principios y valores para su educación. El comportamiento de los hijos es mejor si son cristianos. ¿Sí? ¿Están seguros de eso? Deberían, ¿no? Bueno, y ahora déjenme preguntarle a los niños. A ver, chicos, chicas, ¿a cuántas de ustedes les gustaría tener padres y madres cristianos? ¿Por qué, Iris? Porque para Dios es muy importante que los padres, ¿qué ha dicho? Para que los padres puedan enseñar a los hijos a ser buenos cristianos. Bueno, ¿algún niño más que quiera tener padres cristianos? ¿Por qué? Porque nos ayudan a entender más de la palabra. Porque nos ayudan a entender más de la palabra. Muy bueno. Bueno, estos niños saben lo que quieren, ¿no? Gloria a Dios, qué bueno. Recordemos que los padres tenemos un mandato de parte de Dios de enseñar a nuestros hijos las Sagradas Escrituras. En Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 9, dice la Escritura: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los padres y las madres hacemos esto. Hablamos con nuestros hijos continuamente de las cosas del Señor. Tú sueles hacerlo. Muy bien. Bueno, que los padres influimos en los hijos es algo que no requiere discusión, todos lo sabemos. Incluso el refranero popular se hace eco de esa verdad, ¿no? Cuando dice que de tal palo, tal astilla, ¿no? Los padres imprimimos carácter en los hijos. Y los niños necesitan a sus padres para que les ayuden a interpretar todo cuanto les rodea. Los niños nacen con el disco duro vacío y necesitan ir llenándolos. Por eso los niños continuamente están mirándolo todo, escuchándolo todo y preguntando. En el momento en que pueden hablar, empiezan a preguntar: ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué? ¿Y por qué?
¿verdad? Los niños están siempre preguntando. Y a veces los padres no entienden por qué los niños preguntan, ¿y por qué? Y tú le das una respuesta y te vuelven a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque ellos necesitan mucha información. Y los padres tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos. Las relaciones entre los miembros de la casa, los miembros del hogar, determinan los valores, los afectos, las actitudes, los patrones de conducta, las formas en que van los niños a actuar, porque los niños van asimilando todo eso desde que nacen. Y yo diría que incluso desde antes de nacer, porque aun cuando están en el vientre de la mamá, los niños están percibiendo todas las cosas. La escuela va a completar esa tarea, pero de ningún modo va a sustituir a los padres en la educación de los hijos. Cada familia vive las relaciones de una manera determinada. Por eso hay diferencia entre familias y familia. Pero la influencia de los padres sobre los hijos abarca todas las áreas de la vida. El área emocional, social, cultural y por supuesto también el área espiritual. Los padres tenemos que influir a nuestros hijos en la tarea espiritual, ¿no? Así que por un lado tenemos un mandato de Dios que nos encarga, que nos manda, que nos ordena, que tenemos que enseñar a nuestros hijos su palabra, y por otro lado tenemos el conocimiento de saber que los niños necesitan de nosotros para aprender todo. ¿Qué ocurrirá si nosotros no le enseñamos lo espiritual a nuestros hijos? Aprenderán del mundo. Y seguramente lo que aprendan del mundo no sea lo mismo que nosotros debiéramos enseñarle conforme a la palabra de Dios. Por tanto, es muy importante tener en cuenta el ejemplo. Yo no me cansaré nunca de enfatizar la importancia del ejemplo. Porque aunque los niños los niños no solamente aprenden por lo que le decimos, ellos aprenden a través de otros canales. El tono de la voz, los gestos, las miradas, los movimientos, la sonrisa, todo lo que hagamos, le estamos transmitiendo un mensaje a ellos. Les estamos enseñando con lo que hacemos, no solo con lo que le decimos. A través de todas esas áreas, los niños aprenden. Aprenden lo que te gusta, aprenden lo que no te gusta, tu forma de reaccionar ante las circunstancias. Ellos aprenden. Si ante un problema tú te asustas con facilidad, ellos, ante los problemas, se van a asustar con facilidad. Si ante los problemas tú reaccionas con calma o buscando a Dios en oración, ellos van a hacer exactamente lo mismo que tú. Porque aprenden de ti, de lo que ellos ven en el hogar. Algunos se preguntan que por qué Gandhi, este maestro de la India, no se hizo cristiano. Y uno de los motivos que se le atribuye es a la frialdad que él encontró en la iglesia a la cual él asistía. Él asistió durante un tiempo a una iglesia cristiana, pero notó mucha frialdad en la gente que asistía a esa iglesia. Él intuyó que la gente asistían por el que dirán, obligados, digamos, de alguna manera por cumplir con una costumbre o porque no tenían nada mejor que hacer. Y otro motivo por el cual Gandhi no quiso ser cristiano era por el testimonio de la familia donde él vivía mientras estuvo en África. Él estuvo viviendo con una familia cristiana, pero al parecer en esa casa continuamente se estaba despotricando contra los pastores, pero después esa familia iba a la iglesia y aparentaba una fe y una piedad que él sabía que no tenían. Es decir, Gandhi terminó diciendo: el cristianismo es una religión entre muchas. Para él llegó a ser eso. ¿Por qué? Por la hipocresía que él
detectó en los cristianos. Esto nos hace recordar que cuando existe diferencia entre lo que creemos y lo que hacemos, entre lo que decimos y lo que vivimos, bueno, pues parece que todavía el tiempo de los fariseos no terminó, ¿verdad? Claro, esto pasaba solo en la época de Gandhi, ya no, ¿no? Yo quiero poner algunos ejemplos, porque a veces con los ejemplos es más fácil entender de lo que hablamos. Imagínense, desde que un niño nace, ve a su padre leyendo la Biblia. Cada noche ese papá lo acompaña, le cuenta una historia bíblica, ora con él. El padre nunca le dijo que para él era muy importante en su vida la Biblia, pero él lo veía como el papá disfrutaba leyendo la palabra, orando. Así que es posible que el niño crezca entendiendo que la Biblia es algo importante para él, ¿no cree? Vamos a poner un ejemplo diferente. Dice la palabra de Dios que los fariseos, oyendo que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Si un niño ve a sus padres que solo hablan de Dios y solo cogen la Biblia cuando van a la iglesia, y el resto de la semana Dios no está en sus vidas, no está en sus conversaciones, no está en nada de lo que hacen, en nada de lo que dicen, es decir, Dios no existe en ese hogar, existe en la iglesia pero no en ese hogar. ¿Ustedes creen que cuando llegue ese niño a la iglesia y el pastor predique sobre este pasaje que acabamos de leer, de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, y los padres digan amén, el niño podrá entender? ¿O verá realmente que hay una discordancia entre lo que ellos dicen y lo que ellos hacen? Pongamos otro ejemplo. Una mamá se la pasa colgada del teléfono todo el día. Y cada vez que el niño quiere, o la niña quiere hablarle, decirle algo, el sonido de un mensaje le llega y le interrumpe. ¿Qué creen que querrá ese niño o esa niña en cuanto crezca? Un móvil, ¿no? Para ponerle mensajito a la mamá a ver si así la atienden. Que Dios nos ama, todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo sabemos. Ahora, que sepamos transmitirle eso a nuestros hijos ya no es tan fácil. Ya no resulta tan evidente, ¿verdad? El amor de Dios es incondicional para con nosotros. Sin embargo, muchas veces nosotros, en nuestro amor para con nuestros hijos, le ponemos condiciones. Si te portas mal, ya no te voy a querer. Jamás se les ocurre decir eso a un niño. Porque el amor debiera ser incondicional. Así es como se nos ha amado a nosotros y es como Dios quiere que nosotros amemos, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que la palabra de Dios dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Una de las maneras, de las mejores maneras en las que podemos demostrarle el amor a nuestros hijos es pasando tiempo con ellos. A veces no siempre es fácil por la manera de vivir que tenemos hoy en día.
Pasamos muchas horas en el trabajo, hay muchas actividades, pero debemos hacer lo posible por pasar el mayor tiempo que podamos con los hijos. En ocasiones no es tanto cuestión de cantidad como de calidad, porque si estamos con ellos, pero estamos con el móvil, en realidad no estamos con ellos. Si estamos con ellos, pero estamos con la televisión, y ahora no, y déjame, espérate, que estoy escuchando, que no me entero. Entonces en realidad no estamos con ellos. Aunque estemos en la misma habitación, no estamos con ellos. Por eso a lo mejor es mejor pasar menos horas con ellos, pero que cuando pasemos 1 o 2 horas con ellos, que las pasemos con ellos. Jugando con ellos, dibujando con ellos, ayudándoles en la tarea, lo que sea. Pero que de verdad estemos con ellos. Todos los padres queremos que nuestros hijos nos respeten, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero no siempre nosotros respetamos a los demás. ¿Verdad? Ni tan siquiera siempre respetamos a Dios. A veces olvidamos que nuestros hijos conviven con nosotros y que ven y oyen todo lo que hacemos. En la iglesia le cantamos al Señor, le decimos cuán grande es tu amor, no sé qué, y a veces en casa le faltamos al respeto. Si respetamos a nuestros prójimos, nuestros hijos respetarán a sus prójimos. Si hablamos mal de nuestros prójimos, nuestros hijos hablarán mal de sus prójimos. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o estoy equivocado? Si nosotros somos criticones, abusones, no debemos extrañarnos si al final vienen a darnos queja porque nuestro hijo en el colegio es un abusón o es un criticón. Si no somos buenas personas, no vamos a criar buenas personas. Hay padres que quisieran que sus hijos respetasen a sus esposas. Respeta a tu madre, pero ellos mismos no la respetan. Le hacen bromas, la menosprecian, y eso delante de los hijos. Algunos padres incluso creen que los niños no son dignos de respeto, que los niños tienen que respetar, pero no tienen que ser respetados, y es un error. Si tú quieres que tu hijo te respete, comienza por respetar a tu hijo. Si tú quieres que tu hijo te escuche cuando tú le hablas, debes prestar atención cuando él te hable a ti. Porque esto es parte del aprendizaje. Tú le enseñas con el ejemplo. Queremos que nuestros hijos se sometan a nuestra autoridad. Y a veces incluso intentamos imponerla a la fuerza. Pero la autoridad no se impone de esa manera. La autoridad emana del cumplimiento de la responsabilidad. Somos responsables del cuidado de nuestros hijos. Y si lo hacemos bien, nuestros hijos admitirán nuestra autoridad sin tener que discutirla. No van a necesitar que nosotros la impongamos. Tú tienes que hacer lo que yo te mando. No hace falta. Cuando un padre realmente educa bien a su hijo, no hace falta imponer la autoridad. Los hijos la reconocen. Y basta que el padre lo mire para que el hijo coja y sepa que tiene que comportarse bien. Pero cuando ellos ven discordancia entre lo que decimos y lo que hacemos, ahí sí vamos a tener un problema grave. Si tenemos que corregir a nuestros hijos, nunca lo hagamos sin primero explicarle por qué. A veces le damos una torta al niño y el niño no sabe ni por qué. Eso no se debiera hacer.
Hay muchos ejemplos que yo podría poner, estoy poniendo algunos, en cuanto al servicio, a la generosidad. Bueno, hay muchos ejemplos que podemos hacer. Pero miren, ¿a qué padre le gusta que le den queja de sus hijos? A ninguno, ¿verdad? ¿Verdad que nos gusta más cuando nos dicen, hay que ver qué hijo fantástico que tienes, ¿no? Qué bien educados están tus hijos, ¿no? Eso nos gusta más, ¿sí o no? Pero eso requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere autodisciplina. Eso requiere que nos pongamos a reflexionar. Y estas reuniones de familia nos ayudan justamente a eso. ¿Estoy haciendo las cosas como las debo hacer o estoy fallando en algo? Y si estoy fallando en algo, ¿en qué estoy fallando? Si yo tengo que educar a mis hijos en el terreno de lo espiritual, ¿cómo puedo hacerlo? Simplemente le digo que preste atención el domingo cuando está en la iglesia y después cuando salimos de la iglesia nos ponemos a hablar de que hay que ver la falda que llevaba la otra o hay que ver el peinado que llevaba el otro. O le preguntamos a nuestros hijos sobre el mensaje que han oído. Todas estas cosas sumadas van conformando un carácter en nuestros hijos. Si queremos que sean buenos cristianos, lo mejor que podemos hacer es ser nosotros buenos cristianos. Eso es lo mejor que podemos hacer. Si queremos que nuestros hijos sean buenos cristianos, no lo vamos a conseguir siendo nosotros unos hipócritas. Gracias a Dios aquí no hay hipócritas. Pero estamos aquí para aprender, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a conversar entre nosotros. ¿Cómo podemos mejorar la educación espiritual de nuestros hijos? Alguien que participe y nos dé algún consejo, alguien que participe y nos dé algún testimonio, o alguien que tenga alguna pregunta, que la haga. Adelante. Enseñarle que ser temeroso del Señor, leer continuamente la Biblia, los ejemplos básicos, sí, para que se puedan interrelacionar con sus compañeros, basado en las cosas bonitas de la Biblia, pues porque es todo el aprendizaje en el amor a Dios, el respeto para con los demás. Y en fin, hay muchas cosas que son muy hermosas para la enseñanza. Para la enseñanza y las buenas costumbres. Más. ¿Preguntas? El problema que usted dice de primero decirle a los niños y luego castigarlos. ¿Cómo lo puede hacer a uno si en el momento que a uno le da la rabia o el impulso es que uno los corrige? Porque... Bien, en el momento que a uno le da la rabia, no debemos corregir. En el momento que uno está con la rabia, lo que debe hacer es tranquilizarse. Orar al Señor y si es necesario, uno se muerde la lengua para no hacerle daño al bebé, al niño o a la niña. Es decir, nunca castigues a tu hijo o a tu hija cuando estés irritada, porque seguramente no vas a obrar bien. La palabra de Dios dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estamos airados no es buen momento para disciplinar. Le decimos, coja y márchese a su habitación. Dentro de un rato iré y hablaremos. Así ella se va a la habitación, tú te tomas tiempo para orar. Señor, por favor, dame paz. Tú te relajas, piensas qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y entonces después habla con ella. La madre, sobre todo, solemos hacer muchas cosas a la vez, ¿no?
por ejemplo, por la mañana. Yo estoy alistándole la merienda a Iris, estoy haciendo mi desayuno, estoy, ¿sabes?, corriendo con una cosa, empacando lo mío. Y claro, llega Iris en ese momento a preguntarme algo y yo, claro, no puedo ponerme, mami, ¿qué quiere? No. Entonces yo le digo, un momentico, ahorita no puedo, porque no puedo. Entonces, ¿cómo maneja uno esa situación? Bueno, yo estoy seguro de que si estás muy atareada y la niña te hace una pregunta, yo estoy seguro que en un minuto, podrá responder cualquier pregunta. No se requiere más. Bueno, no, a mí me han pasado muchas cosas con ella y una de esas fue Que yo cuando tenía 4 años tenía una silla en un rincón de mi casa y cuando yo me portaba mal mi madre me ponía ahí, siempre cuando me portaba mal. Ella tenía una silla en casa y cuando se portaba mal la mamá la sentaba en la silla para que no se moviera de ahí, para que pudiera, la silla de pensar, que se le llama. Muy bien. Vale, es respecto a la pregunta que hacía Shirley, ¿no? Que cuando uno tiene rabia y le pega a los niños, ¿no? Entonces usted le respondía, en ese caso tú reflexionas, oras a Dios y la mandas a la habitación. Vale, yo eso lo hago a la primera. Yo trato de calmarme, me muerdo la lengua y la mando a la habitación. Lo que pasa es que ella se devuelve y después yo otra vez para volver a la lengua me duele. Ahí se le doy su testazo porque la mando a la habitación, ya después que me he calmado, la mando a la habitación y otra vez vuelve a hacer lo mismo. Yo de ahí no me puedo controlar, ya ahí le meto su tanganazo. A ver, cuando los hijos son rebeldes es porque no los estamos educando bien. Es decir, tenemos que enseñar a nuestros hijos que cuando le castigamos, ellos no pueden saltarse el castigo. ¿Cuál es el problema? Que si tú le castigas y la niña empieza a llorar y le quitas el castigo, tú la estás mal educando. Si la niña quiere saltarse el castigo, tú tienes que demostrarle que no se debe saltar ese castigo. ¿Cómo? Buscando qué cosas pueden hacer que la niña no quiera saltarse ese castigo. Tienes que ser tú más inteligente que la niña. Es que si no, no se entera. Lo que pasa es que yo antes tenía la silla también, ¿no? Entonces cuando yo antes de pegarle, porque no me gusta pegarle a mi hija como cualquier padre, yo la mandaba a la silla. Entonces vale, ya ratico y tal. Pero otra vez volvía, entonces yo decía, Aymara, te voy a dar. No, yo mejor me voy a la silla a pensar. O sea, ya ella cogía la silla como que la silla no le hacía nada. Eso demuestra que la niña es más inteligente que tú. Es decir, si la silla no es suficiente, hay que ponerle otro castigo, que a ella le duela. No hace falta pegarle, hace falta buscar algo que a ella no quiera que se le quite. Yo me quedaba llorando. Yo también era al principio así, me enfadaba y le pegaba. A mí nunca me pegaron en mi casa, mis papás, nunca. Me dieron 2 correazos en la vida, uno un día y otro día, y no por cosas que yo hice. Y yo decía, pero ¿cómo le voy a pegar a ella si a mí nunca me pegaron? Pero yo sí, cuando me enfadaba le pegaba, y a mí eso me dolía. Entonces yo dije, puse la silla, a la primera le llamo la atención, a la segunda la siento y a la tercera, si ya no puedo más, pues ya porque hay que corregirlos, ¿no? No acabar con ellos, pero corregirlos. Y ella se quedaba llorando en la silla y yo en la sala y yo la escuchaba y a mí me dolía y hasta dormida en la silla se quedaba y no se paraba de ahí hasta que reflexionara, hasta que pensara, y se quedaba dormida en la silla. Incluso hoy me dijo, me lo dijiste hoy, ¿cierto? Que no la había castigado, desde hace mucho tiempo no la castigo, no la siento en la silla, ya la quitamos del rincón donde la tenía. Pero ya la quitamos y ahora ya mi madre casi me está castigando casi un poquito, casi unos días. Muy bien, a ver, la cuestión es que
el tema no era la disciplina, el tema es la influencia de los padres en la educación espiritual de los hijos. Recuerden, céntrense, ¿vale? Porque si no, vamos a estar volviendo otra vez al tema de la disciplina y este tema ya lo hemos tratado aquí. Por tanto, recuerden lo que hemos hablado. Estamos hablando de la influencia de los padres sobre los hijos en la cuestión espiritual. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos sean buenos cristianos? Cristian. Pastor, que yo tengo una duda, que es que nosotros somos 3, ¿no? Y por culpa de uno tenemos que pagar todo. Eso es lo que no entiendo. Uno la caga y tenemos que pagarlo todo. Bueno, ¿sabes por qué pasa eso? Porque a veces la mamá no sabe cuál de los 3 se ha portado mal. Y como ustedes no son sinceros, ella tiene que castigar a los 3. ¿Es así? Seguramente porque los 3 se portan mal. Repito, el tema no es la disciplina. El tema es la influencia de los padres en la educación espiritual de los hijos. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos sean buenos cristianos? Pues una de las formas es dando ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si ellos nos ven que nosotros, como decía usted, pedimos la dirección de Dios en ciertas circunstancias o antes de salir a trabajar o hacer cualquier cosa, oramos, nos encomendamos a Dios. Yo creo que ellos también cogen el hábito de encomendar sus vidas al Señor y tomarlo en cuenta en todo momento. Entonces, yo creo que el ejemplo es muy importante. Sin duda el ejemplo es importante. Carolina. Bueno, pues yo quería aportar, simplemente decir que los niños son muy inteligentes, los niños son muy listos, los niños, si tú les dices las cosas y se las explicas bien, ellos las van a entender. Y es simplemente hacer de Cristo esa necesidad, o sea, esa prioridad de ellos. Yo recuerdo que cuando Valentina estaba muy pequeña y el perro se le puso enfermo, chico, se le dio un mareo y bueno, a mí me llamaba la atención de que ella se ponía a orar. Ella se ponía con su perro ahí a orar y dice, mamá, es que el Señor, si el chico no se muere porque el Señor o sea, enseñarles que el Señor es la prioridad también en sus vidas, de que si ellos necesitan algo, tanto sea que algo que les interese, el Señor es el que les va a dar la salida, ¿no? Enseñarles a eso, a que dependan de Dios, a que Él les ayude en todas sus áreas, aunque sean niños, el Señor también va a estar con ellos ahí en sus áreas. Seguramente que cuando ellos estuvieron alguna vez enfermos, tú oraste por ellos, ¿no? Por eso los niños aprenden de lo que hacemos. Yo cuando mi madre, cuando vamos al colegio, antes de irnos al colegio, nosotros 4 nos ponemos a coger, mi madre coge la Biblia y lee versículos para que nosotros aprendamos y también oramos para que nos vaya bien el colegio, para todo. Y eso es lo que hay que hacer. Ya estamos entrando en materia. Es decir, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos sean buenos cristianos? Justamente, bueno, esos son ejemplos prácticos que pueden ayudar para que realmente consigamos el objetivo. Bueno, yo quiero contar cuando empezamos nosotros a ir a la iglesia. Lina fue más dócil, Lina me acompañaba. Bueno, me acompañaban los dos porque estaban pequeños y yo los podía llevar, pero Alexander cuando creció ya no quiso ir más conmigo. Pero yo era la que lo cogía y le decía, mientras usted viva bajo este techo, usted va conmigo a la iglesia. Yo sé que después me decían, pero no lo obligue porque él llegaba así y de ahí no se paraba. Pero yo le doy gracias a Dios porque no fue mi cantaleta, sino Dios el que lo convenció y le doy gracias a Dios. Bueno, no sé si estuvo bien o estuvo mal, aunque mucha gente me decía que no se podía obligar,
pero de verdad que era un chico, apenas de 15, 16 años y bueno, un chico ya un hombre, pues, pero le doy gracias a Dios que a pesar de la edad que él tenía, hacía regañadientes, como decimos nosotros, pero iba, pero Dios fue el que convenció. Cuando nuestros hijos no quieren comer, ¿les obligamos? ¿Sí? Cuando están enfermos y necesitan un medicamento, ¿les obligamos? Entendemos que esas cosas son buenas para ellos, ¿verdad? Porque cuando se trata de la fe, pensamos que no debemos obligarlos. La cuestión es la siguiente: si tú no educas a tus hijos en lo espiritual, el mundo lo hará. Es muy importante que nosotros entendamos que somos responsables de nuestros hijos en tanto estén con nosotros. Y es nuestra responsabilidad. A ver, ¿cómo lo digo? Yo como he podido, la verdad, tengo que reconocer que he cometido muchos errores con David y me he dado cuenta que hay cosas que debo de corregir, pero sí que es verdad que yo, en temor a Dios, ¿no? y en mi fe, he intentado de la mejor manera inculcarle y compartir esa vida espiritual con él, ¿no? Inculcársela. Antes, cuando doña Rubiela decía eso, a mí últimamente, porque claro, pequeños, como ya dice, pues es más fácil, pero llega un punto en que ellos se creen que, no sé, como la edad esta que tienen ahora, que la curiosidad y muchas cosas que están ellos alborotados, pues yo le digo a él, me ha pasado un montón de veces, la verdad, de venir al estudio, venir a la iglesia, lo levanto por la mañana y hoy no voy. Y la verdad yo le digo, ¿vale? Y yo después le oro al Señor, no que él aquí se está dando cuenta, pero yo le oro al Señor y le digo, ay Señor, por favor, convénzalo, levántelo, reargúllalo, que sé, cualquier cosa. Y muchas veces, a última hora, ya para salir, se viste yo no sé cómo rápido y se viene conmigo. Nunca se queda en la casa. Entonces, bueno, ayer sí se quedó. Pero bueno, quiero decir que el hecho de obligarlo, porque a mí sinceramente también me da cosa cruzar esa línea de yo no tampoco quiero que él venga obligado, ¿no? Yo lo que le clamo al Señor y por fe creo que incluso aunque soy consciente de que él está a una edad de que puede ver muchas cosas, puede vivir muchas cosas, yo creo de verdad que el Señor en su misericordia no se me va a apartar o no se me va a perder, no sé. Ven, David, ven aquí. Es que quiero que los hermanos que nos ven por vídeo lo vean. Sepan que no estamos hablando de un niño pequeñito. Estamos hablando de un tiarrón ya. Usted obedezca a mamá. Siempre. A esta y a la abuela. A esta edad, ellos creen que saben todo lo que ya tienen que saber. Creen que saben más que la mamá y que la abuela y que... ¿Verdad? Pero no es verdad. Por eso él necesita entender que todavía tiene que obedecer. Así que obedezca. Porque ellos, si pudieran, tomarían decisiones mucho antes de lo que se lo permitimos. Y esas decisiones no siempre van a ser buenas para ellos. Y si en otras áreas le decimos no, en esta también tenemos que decirle no. No, hoy no voy. ¿Cómo? Usted se me levanta de la cama y se me viste y tiene 5 minutos para hacerlo. Si no, se va a enterar quién soy yo. A la iglesia hay que venir. Ellos necesitan la fe. Ellos necesitan las cosas del Señor. Porque son más importantes que el comer. Su salvación puede depender de ello. Por tanto, hay que mostrarle que para nosotros es muy importante. ¿Y cómo se lo demostramos? Si dice, no, yo hoy no quiero ir. Ah, bueno, vale. No, es muy importante que venga. Vamos a la iglesia, vamos a darle gloria a Dios y tú tienes muchos motivos para adorar a Dios. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos, aunque sean grandotes como David, tenemos que enseñarles que ellos tienen que amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de sí mismos.
por encima de su pereza, por encima de su deseo, por encima de su conveniencia, por encima de todo. Tienen que amar a Dios porque lo necesitan. A ver, Iris, que estás ahí, se le va a caer el brazo. Ya me dolió la mano, por eso la bajo. Que la mejor manera mía o no sé de cristiana sería cuando la gente está mala, como mi madre, pedimos mala de enferma, como toda la gente. La mejor manera sería orar para la persona para que se cure, ¿no? Porque es que ya no. Claro, muy bien. Claro, ¿y eso de dónde lo has aprendido tú? ¿De quién lo has aprendido tú? ¿Quién te enseñó a ti que hay que orar por los enfermos? Muy bien. Bueno, es importante, ¿verdad? ¿Cuánto de importante es para ti la salvación de tus hijos? Tata. Yo tengo mi propio testimonio de que yo me acuerdo cuando mi madre me obligaba a ir a la iglesia, ya tenía 15, 16 años, y si yo no iba, me castigaban con lo que más me gustaba. Y yo iba de mal genio, iba con mala cara, yo no miraba a nadie, yo no me movía del asiento, yo no saludaba, y así como entraba, salía sin mirar a nadie. Pero iba porque yo sabía que eso era un castigo, y no de pegarme porque no me pegaban, pero sí me castigaban con lo que yo quería. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque eso me ayudó mucho en muchas dificultades que uno pasa, el temor de Dios, cuando los amigos, las amistades lo incitan a uno a hacer cosas, siempre quedamos en el temor de Dios de que sabe uno que está haciendo mal. Entonces yo, por ejemplo, a mis hijos, a Cristian, que hay veces me dicen no quiero ir, yo lo obligo, porque sé que eso a mí me ayudó mucho, que mi madre y mis padres me obligaran a ir a la iglesia. Es muy importante esto, ¿no? O sea, entender que justamente personas que fueron obligadas a ir a la iglesia, hoy están en los caminos del Señor por eso, porque se les obligó. Y siempre tenemos el temor, ¿verdad? De decir, es que si lo obligo, cuando sea grande no va a querer. ¿O es todo lo contrario? Entonces, la cuestión es, ¿cuál es nuestra responsabilidad como padres? Nuestra responsabilidad es darles lo mejor para ellos. Y lo mejor para ellos es que ellos se involucren en las cosas de Dios. Hombre, yo siempre he dicho que el mensaje como lo que usted decía, ¿no? Lo que somos. A veces nuestro interior nos delata, ¿no? Y eso para bien o para mal. Y mi madre quizás no estaba, apréndanse este versículo, esto no sé qué, pero el mensaje que ella dio de vida fue eso, ¿no? De permanecer a pesar de lo que fuera. Hasta ahorita ella sigue en lo mismo, permaneciendo, y ese mensaje fue hecho de esa manera. Nos costaba muchísimo porque la iglesia quedaba muy lejos y lo hacíamos. Mi papá con mucha dificultad también fue un estorbo bastante para mi madre y para nosotros, pero ella siguió. Entonces el permanecer, el mensaje ese de permanecer a pesar de lo que fuera, ha hecho que nosotros también podamos, seguimos el ejemplo. Pero es verdad que a pesar de todo el esfuerzo que ella hizo, nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Y eso no tiene nada que ver con que, bueno, entonces, ¿para qué lo hago? Porque su conciencia está libre de la educación que ella nos dio. O sea, ella hizo todo, pero inclusive todo.
ella hizo para lo de un colegio cristiano en Venezuela era demasiado costoso y nosotros no teníamos los medios. Mi papá tampoco era una persona que podía entender esto y ella trabajó haciendo galletas, o sea, yo me recuerdo de todo eso, precisamente porque quería darnos hasta la educación que era para lo eterno. Y yo entiendo de que a pesar de todo ese esfuerzo que ella hizo, nosotros menospreciamos eso en una época. Pero por todas, mi mamá está libre de todo. Y eso es lo que nos debe nosotros motivar como padres. Dos cosas importantes aquí. Una es la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios y que tenemos que salvarla. Es decir, Dios nos da la responsabilidad de educar adecuadamente a nuestros hijos. Si nosotros lo hacemos y después cuando son grandes se apartan, es la decisión de ellos. Pero nosotros cumplimos con el Señor y cumplimos con nuestros hijos. Y eso es lo que después te puede dar tranquilidad delante de Dios. ¿Ok? Si un hijo tuyo no sigue los caminos del Señor, pero tú hiciste lo que tenías que hacer, esa tranquilidad te queda a ti. ¿Ok? Ahora, otra cosa es también, que lo comentaba a raíz de lo que ha comentado Katia, es el hecho en sí de que, claro, también a ver cómo le decimos a nuestros hijos, vamos para la iglesia. Vamos para la iglesia. Venga, que vamos para la iglesia. Ustedes entienden, ¿verdad? A raíz de lo que decía Tatica, ¿no? Y lo que decía Pastor, mi madre ha criado a mi sobrina como su hija, ¿no? Entonces ya ahorita está en adolescencia. Entonces mi madre cuando va a la iglesia es obligándola que llega a un término que ella dice que ya estoy cansada. Una de estas yo le digo, mamá, ya no la obligué más, ya conoce de Dios y sabe cuál es el bien, cuál es el mal, y ella sabe qué tiene que hacer. Y yo le dije que no la obligara. O sea, que hoy la llamo y le digo otra vez que la obligue. Imagínate que esas niñas adolescentes empiezan a salir con hombres mayores. Y tu mamá le dice que no les conviene. Pero ellas insisten en querer salir con hombres mayores. Tú le aconsejarías a tu mamá, ya ella sabe lo que tiene que hacer, ya ella sabe lo que es correcto. No le insistas. Es decir, si realmente hay un peligro, nosotros tenemos que advertir a nuestros hijos. Y es muy importante que insistamos. Pero sobre todo, tratando de que ellos entiendan que no es una carga, que ir a la iglesia no es algo pesado, que ir a la iglesia no es algo molesto, que no es un castigo, no es un castigo. Si te portas mal te llevo a la iglesia. No, por favor, no es así. Ir a la iglesia es un privilegio. Hay personas que caminan 3 y 4 kilómetros andando en pura selva para poder ir a un lugar, a sentarse en un trozo de madera o en una piedra para estar 1 hora adorando al Señor. Y nosotros venimos aquí, tenemos hasta ventiladores. Ustedes entienden, es tratar de transmitirle el entusiasmo de la vida cristiana. La vida cristiana es una bendición. No lo es para tu vida. Si lo es, tienes que reflejarlo. Pero tienes que reflejarlo siempre. Cuando estás en casa, cuando estás en la calle, cuando estás en la iglesia. Es muy importante que entendamos esto. Tenemos que saber que Dios nos va a demandar cuentas, nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho con sus hijos. Porque recuerden que los hijos son de Dios. Los tenemos durante un tiempo nada más. Después de eso, ya no son nuestros. Ya se hacen adultos, toman sus vidas, hacen sus decisiones, pero mientras estén bajo nuestro techo, tenemos que hacer todo lo posible porque ellos realmente amen y teman a Dios. Y de los testimonios que se han contado de las personas que fueron obligadas a estar en la iglesia, aún aquellos que se apartaron después, el temor de Dios que les quedó les hizo volver.
Y esto es importante. El temor de Dios no se aprende en el mundo. El temor de Dios se aprende en la iglesia. El temor de Dios se aprende cuando vivimos la fe, no solo en este local, sino en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, en cualquier momento. Amén. Yo por lo menos tengo el testimonio de mi hijo Oscar Eduardo, ¿no? Pues que es el mayor y claro, porque cuando yo asistí a una iglesia no era de sana doctrina y yo no lo sabía. Y él me decía, mami, es que yo no estoy de acuerdo con lo que allí se dice. Entonces, eso también es un impedimento para nosotros animar a nuestros hijos a ir a una iglesia, ¿no? Porque ahora con tantas falsas doctrinas que hay, entonces también hay que tener cuidado con eso porque, claro, y él cuando llegó aquí a España, cuando llegamos a esta iglesia, y él vio que las cosas eran diferentes, él volvió a retomar los caminos del Señor. Sí, es muy importante asegurarse de que estamos yendo a una iglesia y no a uno de esos grupos que son empresas comerciales, ¿no? O sea, empresas o negocios que comercian con la fe de la gente, ¿no? Es muy importante asegurarnos de que vamos a un lugar donde de verdad se expone y se predica y se enseña la palabra de Dios. Yo tengo una pregunta porque me acordé de lo que dijo Katia. Ella tenía su madre cristiana y su padre no. Yo creo que como hacen allí, ¿no? Algunas parejas, sea porque alguno sea una influencia espiritual y el otro sea porque sea inconverso o simplemente porque sea un cristiano que no se dedica ni quiere influirle espiritualmente a sus hijos. Allí tiene que ser una lucha, ¿no? Entre qué influencia después van a tomar esos niños. Muy buena pregunta. Ustedes entienden por qué es tan importante lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo del 14 al 18, de que no nos unamos con yugo desigual con los incrédulos, justamente porque va a ser muy complicado ponerse de acuerdo para educar a los hijos si uno piensa una cosa y otro piensa otra. Aún en el caso cuando uno de los dos son cristianos, pero uno es entregado a las cosas de Dios y el otro no, ahí sigue habiendo problemas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que nuestros hijos entran en conflicto. Los niños siempre tiran a su conveniencia. Los niños saben mucho y a veces le dan coba hasta a los padres. Entonces los niños, si un día no quieren ir, se van a poner del lado del que no está bien en los caminos del Señor y va a decir, ¿y yo por qué tengo que ir? No sé qué. Y el otro va a decir, pues es verdad, ¿y por qué hay que obligarlo? Que no sé cuánto. Y los niños se aprovechan de esa discordia, de esa polémica que hay entre los padres. Por eso es tan importante que los padres, los dos realmente se entreguen bien al Señor y los dos sean una sola carne. Y para que eso sea así, los dos tienen que estar bien entregados a Cristo. Es un verdadero problema cuando eso ocurre y crea conflicto en nuestros hijos. Cuando eso ocurre hay que orar al Señor, orar y orar y orar hasta que otra pareja, esa otra persona, pues también se entregue o se vaya. No seas mala. Claro, en este caso tú lo dices por tu papá, ¿no? Claro. Es verdad, a veces el que no es creyente o el que no está consagrado al final opta por irse al mundo, ¿no? Porque estas cosas pasan. Cuando una persona no empieza a aflojar en su responsabilidad para con Dios, empieza a dejar de orar, empieza a dejar la lectura de la palabra, empieza a dejar de asistir al templo, empieza a abandonar las responsabilidades, llega un momento en el que se aleja tanto sin darse cuenta de que ya se aleja hasta de Dios. Y entonces es muy complicado. Claro, al final puede, pues eso, que hasta que abandone el hogar, ¿no? Hombre, también sucedió en nuestro hogar que mi mamá nos enseñó, y eso también fue una estrategia que Dios le dio, a que nos enseñó a filtrar.
todo lo que mi padre hacía era como una enseñanza que ella tenía, una oportunidad para enseñarnos qué era lo que estaba mal. Entonces, si él nos colocaba un programa de televisión que estaba mal, ella estaba ahí al lado ya enseñándonos a filtrar. Y tú crees que eso está bien, y tú crees que no sé qué, eso no sé qué. Si él nos llevaba, porque pasó por 100.000 religiones, y nos llevaba, y ella no era para poder decir, no te lo vas a llevar, porque era ese conflicto. Él nos llevaba, entonces, cuando llegábamos, ella nos preguntaba, ¿y qué hacían? ¿Y tú crees que eso está? O sea, siempre nos enseñó a filtrar todo, inclusive todo lo que él nos demostraba que era mal. Entonces, eso es una estrategia. Y es una buena estrategia. Es decir, si los hijos al final se ven obligados a estar en una doble influencia, pues que la persona que de verdad tiene un compromiso con Dios tiene que ayudar a los hijos a darse cuenta de que esa influencia, esa otra influencia no es buena. Muy bien. Pastor Andrés. Dos cosas. Una primero, yo creo que los niños pensamos que están muy pequeños en muchas ocasiones para las cosas de Dios, ¿no? Pero ellos están en muchas ocasiones conscientes de lo que están haciendo. De hecho, cuando nosotros le preguntamos cuando queremos saber algo de eso, ¿y cómo te portaste hoy en el cole? Bueno, si le preguntamos a Papito Dios, él dice, no, entonces me porté mal, ¿no? Entonces ellos ya están conscientes de la presencia, de alguna manera de la presencia de Dios. Y yo creo que, y la segunda cosa que quería comentar era que, por lo menos para mi vida ha sido una bendición conocer al Señor. La influencia que yo tuve de mis padres no fue nada espiritual. De hecho, uno de ellos me llevó prácticamente a la brujería y fue una locura. Yo pasé años sin dormir y atormentado y sin paz. Y cuando yo conocí al Señor, yo creo que ya la sola bendición del poder dormir y de yo poder agradecerle a Dios, o sea, la paz que Él me dio, transmitírsela a mis hijos, o sea, esa influencia espiritual que yo no tuve, yo creo que ya de hecho ya es una bendición para ellos, porque es otro ambiente, es otra manera de ver las cosas, es otra manera de pensar. De hecho ya nosotros nos conectamos ya con la mirada, qué hacemos, qué no hacemos, vamos a pedirle a Dios sabiduría, y cuando no lo tenemos claro, ellos tratan de ver cuál es el lado más débil. Entonces nosotros tratamos de orar. Si tenemos que tomar alguna decisión, bueno, ahora te digo, lo voy a consultar con tu mamá, vamos a orar a Dios. Y de verdad que esa influencia espiritual, vamos a decirla buena, que es de Dios, yo no la tuve, y yo quiero por lo menos que mis hijos sí la tengan, hasta que ellos decidan agarrar otro camino, pero como padre yo quiero seguir, que ellos sigan el buen camino. Perfecto. No cabe la menor duda de que los padres influimos sobre nuestros hijos. A veces para bien, a veces para mal. Por eso es tan importante que nosotros seamos buenas influencias para ellos, sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver con la eternidad, ¿no? Porque ellos son seres que van a pasar toda la eternidad, ya son eternos, tienen un principio, pero no van a tener un final. Porque la muerte no es el fin, es el paso a la otra dimensión. Y eso significa que dependiendo de lo que nosotros le enseñamos, ellos van a estar escogiendo una dirección u otra. Por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta de esto, que no es algo baladí, no es algo sin importancia, es algo muy, muy, muy importante. Y tenemos que darle importancia, y los padres deberíamos orar cada día: Señor, dame sabiduría para poder educar a mis hijos. Señor, ayúdame a ser un buen ejemplo para ellos, porque el ejemplo arrastra más que muchas palabras. Un gesto, una acción tuya, eso se queda grabado en el corazón de tus hijos, sea bueno o sea mala. Por tanto, es muy importante que hagamos lo posible porque nuestros hijos sean buenos cristianos. Y la mejor manera de conseguirlo es siendo buenos cristianos nosotros. Amén.
es una recomendación para, a ver, ¿cómo podemos hacer para enseñar básicamente lo preliminar relacionado con la Biblia a los niños? Tengo entendido que existen Biblias para niños de enseñanza y que básicamente ¿por dónde podríamos comenzar? Porque aunque en los mandamientos de la ley de Dios, el primero está amar a Dios por sobre todas las cosas, también vemos el segundo, que es muy importante, que quiere a tu hermano como a ti mismo. Entonces eso sería como el principio de enseñanza, a respetar al otro, amar al otro. Entonces, ¿qué nos podría recomendar para ver cuál sería cómo metérsele a los niños lo más fácil, lo que puedan dirimir pues, en la aprendizaje? Bien, cuando los niños ya tienen la edad de tus nietos, ya les puedes dar una Biblia normal. No hace falta que sea una Biblia para niños. Ya ellos son grandes, saben leer, tienen una buena capacidad de comprensión, y lo que sí que les puede aconsejar, o incluso tú puedes hacer una especie, como decía Keren, ¿no?, que hace su mamá, ¿no?, tener todos los días un ratito donde leer un pasaje de las Escrituras, comentarlo y orar juntos. No hace falta que sea un culto de hora y media, con que sean 10 minutos basta. Pero tener ese tiempo todos los días, donde leemos un versículo, donde comentamos y donde oramos, miren, eso puede tener una influencia fundamental en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y coge el Evangelio de Mateo y empieza del 1 en adelante, así, paso a paso, y ellos van a entender. Ellos saben latín. Bien. Tenemos que orar por nosotros y por nuestros hijos. Orar que Dios nos ayude a ser conscientes de la influencia, el poder de influencia que tenemos sobre nuestros hijos, para bien o para mal. Ojalá que cada uno de nosotros estemos pendientes de esto, o sea, de orar a Dios cada día. Señor, ayúdame a ser un buen ejemplo, ayúdame a enseñar a mi hijo o a mi hija que sea un buen cristiano, una buena cristiana. Ayúdame para que realmente ellos mañana no tengan nada que reprocharme. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, porque de verdad que estas cosas necesitamos que Dios nos ayude, porque todo lo que nos rodea, en este mundo, todo lo que nos rodea, justamente es la influencia contraria a la que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos. La televisión, los videojuegos, la calle, el mundo, son influencias negativas para nuestros hijos. Cuando llegan de la calle, cuando llegan del colegio, tenemos que hablar con ellos, preguntarles, ¿qué te han enseñado en el colegio? Porque a veces le enseñan cosas que no son correctas y tenemos que hablar con ellos y tenemos que ponerle en orden las ideas. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender la importancia que todas estas cosas tienen. Vamos a orar al Señor. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos has dado de poder compartir este tiempo juntos para tratar estos asuntos de familia. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, para que podamos ser buenos padres de nuestros hijos, buenos abuelos de nuestros nietos. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Ayuda a los niños para que sean obedientes a sus padres, para que entiendan que cuando les traen a la iglesia no es para que lo pasen mal, sino todo lo contrario. Que ellos comprendan la importancia que tiene el conocimiento de la verdad para su vida y para su futuro. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a vivir todo aquello que enseñamos a nuestros hijos. Que no solo sean palabras, sino que sean experiencias prácticas, que ellos puedan ver cada día en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Llévate tú la gloria y la honra, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.